nuestra querida y amada Andreita, quien hace posible este tipo de encuentros y nos apoya con todos los temas de las redes sociales. Andreita. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto con todos los pacientes. Realmente para mí es un placer poder ayudar a todos y bueno, yo ayudo manejando redes sociales y las páginas web. Espero haya sido de mucha ayuda para todos y saben que me siento muy orgullosa de ser parte de APMed. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy bien, entonces para no darle más largas al inicio de este conversatorio que va a estar súper interesante, la dinámica va a ser la siguiente. Ustedes por el chat que tienen en la parte inferior encuentran un cartelito que dice chat, van a enviar las preguntas, yo voy a empezar a leer las preguntas en la medida que vayan llegando y los doctores van a contestar de acuerdo a su especialidad y pueden complementarse o conversar entre ellos para darnos respuestas ampliadas. Les vamos a pedir a todos los participantes que por favor silencien sus micrófonos y para que tengamos mejor señal, apaguen sus cámaras para luego volvernos a ver las caritas. Marta Lucía, quería preguntarte si hay que indicar a los pacientes si nos permiten grabar, vamos a grabar este conversatorio. Pues siempre hay que pedir una autorización y la queremos indicar como parte de APMD. Este conversatorio va a ser grabado para poderlo difundir a través de Face Live. Sin embargo, cuando yo haga las preguntas, no voy a decir quién está haciendo la pregunta, porque lo que nos interesa es escuchar las respuestas, es decir, lo que va a quedar realmente grabado es la pregunta y las respuestas de los doctores. Si alguien no quiere que quede grabado, por favor me escribe por el chat. Voy a darle paso a la primera pregunta que dice así. ¿Qué protocolo se está manejando para casos de emergencia, ya sea por temas propios de la enfermedad como para el COVID-19? Cualquiera de los doctores puede dar la respuesta, por favor. Estamos un poco tímidos. A ver, eso veo, doctor. Sí, a ver, creo que en la situación de esclerosis múltiple, lo que nosotros estamos haciendo en situaciones de emergencia, todos sabemos que la situación de emergencia de esclerosis múltiple es la recaída, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la recaída, nosotros lo que hacemos es identificar si esta recaída es una real recaída, porque como ustedes lo han sentido, cuando un paciente tiene fiebre, por ejemplo, experimentar o pueden empeorar los síntomas que lo tenía previamente, y a eso lo llamamos pseudo recaída. Entonces, lo primero que tratamos de hacer nosotros es preguntar si esto es una real recaída o esto es una pseudo recaída. Si es que esto es una recaída, no todas las recaídas necesitan corticoides. Todos están familiarizados con los bolos con el corticoide intravenoso, ¿no es cierto? Pero muchas recaídas no requieren. Por ejemplo, si un paciente, y les voy a contar un poco con cosas que ha ocurrido con ustedes mismos. Tengo una paciente de esclerosis múltiple de Quito que está ahora en China, está haciendo una pasantía y me dice, mire doctor, estoy sintiendo un amortiguamiento en la parte de la cara y del brazo. Y esto ya llevo 5 días. Esto da la impresión de que se trata de una recaída, pero esto es una recaída leve porque tiene síntomas, como nosotros lo llamamos, sensitivos. La sensibilidad es la que está alterada. En este caso en particular, y dado la distancia, le dije, mira, este tipo de síntoma no necesita hospitalización, no requiere corticoides en la vena, por lo tanto, podremos esperar un periodo de unas 2 semanas y ver qué es lo que ha ocurrido. Y claro, luego de 2 semanas me dijo, bueno, así como vino el síntoma, se fue. Entonces, aquellas recaídas que en realidad van a requerir hospitalización son aquellas recaídas severas. Por ejemplo, el paciente que se queda totalmente ciego en el caso de neuromielitis óptica, o que se pierde la fuerza y que por pérdida de la fuerza ya no puede ponerse de pie, ya no puede caminar, se han perdido funciones. En este caso, nosotros estamos considerando ingresarle al paciente hospitalizado y colocarle la medicación.
De tal manera que afortunadamente durante este periodo, desde marzo hasta el momento actual, he tenido solo un paciente con neuromielitis óptica que ha tenido una recaída que tuvo en el nervio óptico y que fue muy severa. Pero ahora viene el siguiente punto. Muchos de ustedes son de provincia. Entonces, claro, es muy fácil para alguien de Quito decir, bueno, tomo un taxi, voy al HCAM y lo podemos hospitalizar. Pero el punto es que la paciente que tuvo la recaída vive en Esmeraldas y estábamos en semáforo rojo y no había transporte. ¿Qué hacer en esos casos? Entonces nosotros lo que hicimos era prescribirle corticoides por vía oral, que son tabletas, en una dosis bastante equivalente a la avena. En realidad es bastante incómodo porque la paciente tuvo que tomar más allá de 20 tabletas al día, pero es una alternativa que nosotros tenemos. Así que por ahora en los servicios de neurología hay camas, sí hay camas disponibles para poder tratar emergencias de esclerosis múltiple o neuromielitis óptica. No sé si Carolina nos podría contar ella está trabajando en un hospital que ahora es hospital COVID, cómo están en la parte de emergencias en COVID. O no sé si quiere agregar también algo más del el doctor Raúl, que ha estado viendo este último mes pacientes con estos. Sí, claro. Como el doctor Correa les había mencionado, eso sería en el caso de pacientes que presentan recaídas de esclerosis múltiple. Pero ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros, digamos, de manera general, en pacientes que tienen sintomatología independientemente de que sean autoinmunes o en este caso desmielinizantes de manera global? Esto nosotros los vamos clasificando en el hospital donde yo estoy, que es la Maternidad del Sur. Los clasificamos de acuerdo a la severidad que puede presentar los pacientes. Entonces, obviamente pueden ir desde leves, desde moderados y a severos. Los leves generalmente son como un simple resfriado común. Vienen con rinorrea, vienen con dolor de garganta como faringitis, hay dolor muscular, incluso de cabeza, hay alzas térmicas o fiebre. A esos se les puede manejar. Generalmente lo que se hace es enviarles con paracetamol en tabletas para ayudar a aliviar las molestias. Mientras que en cambio los pacientes que tienen ya son clasificados en moderados o incluso graves, es decir, la sintomatología anteriormente que les había mencionado, a la cual se suma ya dificultad para respirar, sensación de ahogo, cansancio al respirar o incluso importante dolor en el tórax para poder respirar, a esos pacientes nosotros les estamos ingresando en la unidad de cuidados intensivos de coronavirus que los tenemos en el área de emergencias. Básicamente es para observación. Dependiendo, porque no se sabe, hasta el momento no se sabe qué pacientes son los que pueden convertirse en graves y requerir de un apoyo ventilatorio por máquinas, se los atiende principalmente con igualmente analgésicos. Dependiendo, en este caso puede ya iniciarse tratamiento antibiótico, más por el fin, no del virus específicamente, porque hasta el momento tampoco hay un estudio o hay un tratamiento que te diga que este es el que va a matar al virus, sino más bien con el fin de evitar complicaciones. Porque lo que hemos estado viendo es que los pacientes que vienen infectados con el coronavirus se complican a más de el propio virus con patologías bacterianas. Entonces, lo que hacemos es empezar con tratamiento antibiótico, obviamente con el analgésico para ayudar a las molestias, y en los casos que son mucho más severos, incluso que ya necesitan ventilación mecánica con colocación de tubo para ayudarles a respirar con sedación e incluso dormirles, con ellos lo que hacemos es aumentar corticoides, tal cual como mencionaba el doctor Correa, algo parecido cuando hay las recaídas en esclerosis múltiple. Nosotros estamos empezando a dar corticoides de altas dosis para disminuir el proceso inflamatorio que tienen los pacientes y en eso algo mejorar. Eso obviamente también sumado con otras medidas que ya son un poco más complejas y más complicadas, que nos ayudan para que vaya el paciente sobreponiéndose. La experiencia que nosotros tenemos hasta aquí en la maternidad, sí tenemos, ha aumentado la afluencia, digamos, de pacientes embarazadas, obviamente, la gran mayoría, y sí hemos visto que se están complicando. Entonces, sí son casos en los que requieren ventilación mecánica, que se quedan más de 2 o 3 semanas con apoyo ventilatorio,
pero sí han salido. Entonces sí es importante primero clasificar cuáles serían los signos de alarma para saber si es leve, moderado, severo y de acuerdo a eso tomar las respectivas medidas. Bueno, en cuanto al tema de la patología que ustedes tienen o de las enfermedades desmielinizantes, pues obviamente siempre vamos a recomendar, en primer lugar, todas las medidas que la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha emitido para todas las personas en el mundo, ¿no es cierto? El cuidado de el lavado de manos, el cuidado de la protección con la mascarilla, el caso de presentar fiebre, tos, gripe, un paciente como ustedes o una persona que tenga patología de inmunosupresión como la esclerosis múltiple o la neuromielitis óptica, por ejemplo, obviamente tienen que acudir a un centro médico rápidamente para ser evaluados, porque hay un riesgo bastante más alto en ustedes de un contagio de la enfermedad. Y en el hospital, justamente por esta situación, en el Hospital Andrade Marín, hemos optado con el doctor Correa por el hecho de que los pacientes como ustedes no acudan, por ejemplo, al retiro de la medicina, sino que sea un familiar, sea una persona conocida quien vaya a retirar la medicación y que estemos en contacto continuo por el hecho de que ojalá no, en algún momento puedan tener algún tipo de síntomas especiales de este tipo. Evitar justamente el tema de las reuniones, de acudir a sitios públicos, ¿verdad? Todo esto, nosotros en el grupo de enfermedades desmielinizantes hicimos una publicación en la revista ecuatoriana de neurología de este año, en donde dimos todas estas recomendaciones para los pacientes de enfermedades desmielinizantes. ¿Alguien tiene algo, alguno de los doctores tiene algo que agregar o pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿es cierto que el Revif previene la enfermedad del COVID? Ya, yo considero que esta es una muy buena pregunta, porque lo que ocurre es lo siguiente, el coronavirus se ha demostrado que ciertas proteínas que tiene este virus puede bloquear el interferón que nosotros producimos. Entonces nosotros en nuestro organismo vamos a producir varios tipos de interferones y nosotros producimos un tipo de interferón beta. Lo que se ha observado en pacientes con coronavirus es que bloquea este tipo de interferón beta, proteínas de coronavirus lo bloquean y por lo tanto producen un sistema inmunológico alterado. Eso puede explicar por qué los pacientes que tienen COVID con una enfermedad grave, sus pulmones están muy inflamados. Por lo tanto, cuando nosotros, o se ha visto, todavía no hay ensayos clínicos bien elaborados o estudios todavía están en progresión, en desarrollo de estos estudios, pero lo que se ha visto preliminarmente es que el interferón hace o regula el sistema inmune, haciendo que la reacción inflamatoria contra el virus no sea tan severa. Es decir, el interferón tiene una propiedad antiviral. De ahí nosotros lo conocemos siempre que el interferón tiene propiedades antivirales. Y el coronavirus lo que hace es bloquear al interferón humano, así que si ustedes se suministran interferón por esclerosis múltiple, en teoría deberían de tener una enfermedad menos agresiva por COVID si es que llegaran a adquirir la infección. Ahora, falta todavía datos, pues hay que esperar qué es lo que ocurre en el mundo cuando termine la pandemia y analizar todo el grupo de pacientes a nivel mundial que se infectaron y que recibieron con interferón para ver si este grupo de pacientes en realidad tuvieron un COVID menos agresivo que los pacientes que no recibían interferón. Y también estamos esperando que los ensayos clínicos que se están llevando a cabo con interferón nos indiquen a nosotros si es que el interferón en realidad redujo la severidad de la enfermedad. No tanto va a destruir el virus, solo va a regular el sistema inmunológico, haciendo que la enfermedad no sea tan seria. ¿Algo más que agregar de parte de alguno de los otros doctores?
Bueno, la verdad es que todos estos son datos que, como esto sucedió en todo el mundo, todos los médicos hemos ido aprendiendo el manejo de esta enfermedad mientras se ha ido caminando en este proceso de tratamiento. Solamente el hecho de que parecería ser que el interferón tiene una cobertura mayor por ser, como dice el doctor Correa, un tema de función antiviral. Todo está por confirmarse a futuro. Ok, hay otra pregunta que nos dice, ¿qué opiniones tienen ustedes sobre las alternativas de medicamentos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, por ejemplo, el dióxido de cloro? Bueno, es una pregunta bastante importante y bien que se la haya hecho porque ya se ha demostrado por varios estudios, varias publicaciones que se han realizado, que lo que es el dióxido de cloro no es ni profiláctico ni tratamiento para el COVID. ¿Por qué? Como bien dice su nombre, este es un derivado de cloro. Este más bien provocaría no necesariamente una mejoría de la clínica, sino más bien provocaría consecuencias o posibles complicaciones. Se han visto ya en algunos, ha habido algunos reportes en los cuales indican que ha habido lesiones a nivel esofágico, quemaduras, especies de llagas, podría decirse, a nivel esofágico, producto de la ingesta de este producto. Entonces sí ya se lo ha demostrado que no debe ser utilizado con este fin. ¿Algún otro doctor quiere agregar algo? Sí, yo creo que un poco el mensaje sería que por favor no se dejen guiar por falsas noticias. El dióxido de cloro es tóxico y en realidad esto es contraproducente utilizarlo en el ser humano porque puede producir muchas complicaciones peores o tan serias como las del COVID. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué grado de vulnerabilidad tenemos los pacientes de esclerosis múltiple? Entonces, ¿qué cuidados y cuándo podemos salir a laborar? Bueno, como les había dicho, los pacientes de esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, todas estas enfermedades son o crean defensas bajas, como se dice comúnmente, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener un cuidado mucho más importante y mucho más las personas que toman inmunosupresores o que reciben medicación monoclonal, por ejemplo. Porque las infecciones pueden ser mucho más fáciles de adquirirlas. Y como en un inicio empecé explicando, las medidas tienen que ser las mismas para la población general y evitar al máximo, ustedes como pacientes de este tipo de enfermedades, el acudir a un trabajo presencial, dependiendo obviamente de cada uno de sus tipos de trabajo o de las actividades que realicen. Porque el estar en contacto con personas del exterior, obviamente les pone en un plano de una susceptibilidad mucho más alta a infectarse fácilmente. Como ustedes deben haber escuchado o leído, hay muchísimos chats y muchísima información. Los sitios de más riesgo para poder infectarse son los hospitales, los supermercados, los bancos, por ejemplo. Luego están, obviamente, los sitios de concentración pública. Por eso cerraron los cines, cerraron los deportes, el fútbol, todo esto. Los parques, inclusive, aunque ahora hay una menos probabilidad si es que se considera un distanciamiento importante. Si es que las personas con esta enfermedad tienen un trabajo en una oficina en donde hay mucha gente o acceso del público, no deberían estar en ese sitio de trabajo. Si es que es una oficina privada, si es que no tienen acceso a personas públicas o que la gente acuda a hacerles preguntas o consultas o lo que sea, tal vez haya cierta posibilidad de que puedan acudir a estos sitios.
No sé si eso contesta la pregunta o alguna otra cosa. Podríamos también un poco incrementando a los comentarios del doctor Barrera. Si bien es cierto, todas las medidas que el doctor les ha indicado, lo básico de esto es lavarse las manos. El aseo de las manos siquiera unas 3 o 4 veces al día, si es que pudiera ser el caso. Y no cada vez que se manipula un objeto desconocido que no sea cercano a ustedes, tienen que lavarse las manos, siempre con agua y jabón. Es preferible más el uso de jabón antes que alcohol o alcohol gel. Si bien es cierto, sí nos ayudan, muchos de los geles no se saben cómo están preparados, dónde estuvieron, y entonces es siempre recomendable. Otra de las recomendaciones también que está indicado es, obviamente, no salir a lugares, si es preferible quedarse en sus domicilios. Si fueran casos extremos en los que fueran personas que viven solas, que no pueden o no tienen alguien que les ayude a ir a ver la medicación, a comprar comida o lo que sea, siempre llevar, en estos casos sí, un alcohol preferentemente sin spray y sobre todo con la mascarilla. ¿Qué es lo importante de esto? Si bien es cierto, no se sabe específicamente cuáles son las personas que son portadores del virus, porque podemos haber portadores asintomáticos de la enfermedad, es preferible en su caso específicamente por el tipo de patología que ustedes tienen que adquieran las mascarillas tipo N95. Si bien es cierto, hay estudios que nos dicen que en personas no es necesario este tipo de, en la gente común y corriente, no es necesario este tipo de mascarilla o de este tipo de protección a diferencia del personal médico, a ustedes sí les puede servir por el mismo hecho de los diferentes tratamientos, incluso inmunosupresores como el rituximab, que les pueden bajar demasiado las defensas. Este les protege a ustedes de adquirir este virus y sobre todo en el caso de que sean asintomáticos, contagiar a alguien más. Pero sobre todo, las medidas básicas, lavarse las manos muy frecuentemente, no salir de casa de preferencia y si tuvieran que salir con mascarilla de este tipo N95. Entonces creo que a manera de un corto resumen, las medidas que deben de mantener todos ustedes son las mismas que debemos de tenerlo todos en realidad, principalmente distanciamiento social. Recuerden que el virus está en las personas, por lo tanto, mientras menos contacto tengan con las personas o si por cuestiones de trabajo nos toca tener contacto con personas, la distancia más allá de 1 metro va a ser nuestro mejor aliado. Bueno, al final luego voy a dar unas recomendaciones adicionales a las que han manifestado aquí los doctores. Y entonces seguimos con la siguiente pregunta que dice, los pacientes que además de esclerosis múltiple tenemos diabetes tipo 1, ¿qué hacer con los corticoides? Ya, en ese caso, digamos, es un poco, digamos, más fácil la solución. ¿Por qué? Porque en el caso de, si bien es cierto, los corticoides pueden subir lo que es la glucosa o los valores de glicemia, es más fácil manejarlos con insulina. Se puede subir la dosis de la insulina o se puede modificar estos parámetros, pero siempre que sea necesario deben ser administrados los corticoides. Como les menciono, es mucho más relajado manejar una hiperglicemia que una hipoglicemia. Así que por ese lado consideraría que no hay ningún problema de la administración. Obviamente siempre esto va a ser temporal. Una vez que se logre disminuir la respuesta inflamatoria, tranquilamente se puede suspender el corticoide y obviamente se regresa a la dosis habitual de la insulina. ¿Algo que agregar, doctor Correa, doctor Barrera? No. No. Ok, entonces vamos con la siguiente. El síndrome pseudogripal por interferón nos puede dar solo los días que nos administramos los medicamentos o en cualquier momento. A ver, perdón, no sé, Patricio, ¿que iba a decir algo? No, pueden más exponerlo. Sí, bueno, obviamente el interferón produce este tipo de malestares, ¿no es cierto? El cuadro pseudogripal.
No considero que deba haber otros síntomas aparte del cuadro pseudogripal los días posteriores a la inyección. Si es que hubiera un cuadro gripal en otros días, hay que ver en realidad si es que esto está acompañado de tos o está con fiebre o cosas así. Obviamente ya estuviéramos sospechando en otras cosas. No considero que debe haber síntomas fuera de los días adecuados o digamos de los días posteriores a la inyección. Sí, como dice el doctor Barrera, generalmente cuando uno se coloca el interferón es como colocarse una cantidad adicional de una proteína que uno produce, el interferón, y esto va a producir un malestar general que muchos de ustedes lo han vivido o lo siguen viviendo, y una especie de un cuadro pseudogripal, y que luego tiende a disminuir en los días que no nos estamos administrando. Pero si en el tiempo esto va presentando o hay fiebre, pues hay que buscar alguna otra causa. Por ejemplo, una infección, comentarle al médico que le está siguiendo el caso qué es lo que está ocurriendo para que se pueda descartar alguna infección que está ocurriendo en ese momento. Muy bien, muchas gracias. Alguien nos pregunta, tengo hace 4 días síntomas de gripe, catarro, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, y dice, esto se presenta después de 1 mes y medio de una posible recaída. Recaída por esclerosis múltiple. No sé, si quieren, déjenme, yo le pregunto por interno a la persona que nos hizo esa pregunta para pedirle aclaración. Mientras tanto, hay un doctor que sugiere que al tener síntomas leves y que se haya comprobado con PCR, se actúe más agresivamente para evitar pasar a la segunda fase con ivermectina, acitromicina y nitazoxanida. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de esto? Bueno, cuando nosotros, esa es una pregunta muy, una muy buena pregunta, porque, a ver, el momento que uno prescribe una medicación a un paciente, como médico debe tener detrás un fundamento científico. Y, y lamentablemente todos estos medicamentos que lo acaban de mencionar, teóricamente pueden disminuir la cantidad de virus que tienen los pacientes, a lo que nosotros lo llamamos carga viral. Pero el punto es el siguiente. La pregunta es, bueno, cada uno de estos tratamientos han sido probados en estudios de investigación. Es decir, para yo poder demostrar que este medicamento, cualquiera de los que se mencionó, es útil, yo voy a coger un grupo de pacientes con COVID, digamos COVID leve, porque dice mientras más temprano es mejor, y tomo otro grupo de pacientes con COVID en los cuales no les doy el tratamiento. En estos dos grupos de pacientes de similares características, yo les veo en el tiempo. Y al momento que les empiezo el tratamiento, les mido la carga viral, es decir, la cantidad de virus que tienen en su sangre, y luego luego de un tiempo determinado, los vuelvo a medir. Si es que yo demuestro que este tratamiento, ivermectina, nitazoxanida, ha reducido o ha mejorado el cuadro del paciente en comparación con este grupo que no le di nada, que solo le di, digamos, paracetamol para el malestar, entonces ahí yo tengo un hecho científico y digo, este tratamiento puede reducir, este tratamiento acorta los días de enfermedad, reduce la cantidad de copias de virus, por lo tanto puedo administrar. Pero si no ocurre esto, si nosotros lo utilizamos un poco porque se ha observado que en animales de experimentación disminuye la carga viral del coronavirus con estos fármacos, entonces estoy administrando un tratamiento no basado en evidencia científica. Y eso hay que bastante podemos cuidarnos, porque muchas veces cuando uno no hace bien las cosas, lo que puede generar es daño en el paciente. Todos ustedes recuerden la cloroquina, ¿no es cierto? Entonces nosotros al inicio de la pandemia se utilizaba cloroquina, hidroxicloroquina, que era un tratamiento que es un tratamiento para artritis reumatoidea. Y lo que pasaba es que, y esto fue basado en un estudio
que utilizaron una gran cantidad de pacientes y que demostró reducir la mortalidad, el tiempo de la carga del virus. Pero ¿qué pasó? Que ha sido un estudio mal hecho, mal diseñado. Cuando ya se aclararon las cosas, cuando los científicos comenzaron a ver que cuando administraba a los pacientes no ocurría nada y que luego había un grupo de pacientes que se complicaban con este medicamento porque produce alteraciones cardíacas, y luego con el desarrollo ya de un estudio bien elaborado, observaron que los tratamientos no sirven para nada. Y este tipo de estudio que nos decía a nosotros, usen cloroquina, hidroxicloroquina, incluso fíjense en que fue aprobado por la FDA, fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud, era un estudio que nosotros llamamos retrospectivo. No era un estudio de alta calidad como el que les acabo de mencionar. Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a prescribir como médicos. Esa prescripción, ¿en base a qué es? ¿En base a cuál es el fundamento científico que está detrás de eso? Porque a veces, digámoslo así, por la novelería, podemos ocasionar daño en los pacientes. Y podemos dar un medicamento que no sirve, que más bien produzca complicaciones cardíacas, incluso la muerte. Entonces, yo diría que esperemos, hay que esperar, se tienen que hacer los ensayos clínicos o los estudios experimentales y que estos demuestren que sirve. Una vez que demuestren que sirve, pues yo le administro a los pacientes. Si no, soy un médico empírico, si es que no hago eso. Gracias, doctor. Exactamente, corroborando lo que dice el doctor Correa, si bien es cierto específicamente en uno de los tratamientos que mencionaba la pregunta la paciente, la ivermectina, en relación a la ivermectina, la Organización Panamericana de la Salud ya envió o ya sacó una alerta para no usarla, porque no tuvieron el proceso adecuado, como el doctor Correa bien lo explicó. Y obviamente de estos estudios que se plantearon, en los que referían que hubo una mejoría en pacientes con COVID, incluso aquellos que estuvieron graves con requerimiento de ventilación mecánica, los estudios se eliminaron, no fueron valorados de la manera correcta. Entonces, realmente, como indica el doctor Correa, hay que, el futuro o el tiempo nos dirá si realmente este tipo de medicaciones van a servir para el coronavirus, porque se sabe que son más las complicaciones que estos traen antes que los beneficios que hemos estado viendo, y realmente no tienen una buena correlación por pares, que se llama, para los estudios y aplicación en humanos. Ok. Nos preguntan, los pacientes con esclerosis múltiple, ¿podemos tomar vitaminas adicionales? Y en caso de que sea así, ¿cuáles podríamos ingerir? Bueno, yo no consideraría que las vitaminas como tal sean mejores o peores protectores, digamos así. No tienen ninguna evidencia igual científica. Siempre nosotros manejamos evidencia científica, ¿no es cierto? Que tal sustancia o tal medicamento haya cumplido funciones específicas, haya demostrado efectividad, seguridad y todo con estudios bien hechos. Las vitaminas no son sustancias que vayan a proteger mejor al organismo. La mejor protección que uno puede tener, aparte de las medidas generales, es una adecuada alimentación, ¿no es cierto? En la adecuada alimentación están todas las vitaminas y proteínas que necesitamos. Eso es lo que yo diría. Sí, y por ejemplo, todos ustedes han estado, que conocen muy bien esclerosis múltiple, todos han dicho, bueno, tienes que tomarte vitamina D. Pero la pregunta es la siguiente, bueno, vitamina D todavía no está muy bien estudiada, no hay un estudio en el mundo sólido que indique que la vitamina D en pacientes con esclerosis múltiple reduce, por ejemplo, recaídas o que reduce que la enfermedad progrese. Lo que se ha visto en algunos estudios en Europa y en Estados Unidos es que cuando se le administraron a los pacientes combinado con los tratamientos que ustedes reciben, sí puede reducir el número de recaídas y la progresión de la enfermedad. Ahora, pero el punto es que ellos tienen 4 estaciones y nosotros en la línea ecuatorial no tenemos estaciones. Entonces,
uno puede entender por qué en los hemisferios norte, si van a pasar algún tiempo con menos exposición solar, van a tener valores insuficientes o deficientes de vitamina D. Y como la vitamina D regula el sistema inmune, pues un suplemento en ellos no estaría mal. Pero nuevamente, esto es todavía aún no bien claro porque no hay estudios muy bien diseñados de la utilidad de la vitamina D en pacientes con esclerosis múltiple. Ahora, pero nuestro escenario es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estamos en la línea ecuatorial. Nuestro factor ambiental es muy diferente. Porque nosotros somos mestizos. Entonces, el punto con la vitamina D es que la forma de cómo se absorbe es diferente entre las etnias. Por ejemplo, los individuos de etnia negra necesitan menor cantidad de vitamina D que los individuos de etnia blanca. Y todavía no tenemos bien claro qué ocurre en los mestizos. Entonces, lo que sí les puedo adelantar es que de lo que les hemos medido a ustedes, muchos de ustedes se van a acordar que hace poco medimos niveles de vitamina D, y de lo que hemos podido tener en nuestros análisis es que no estuvo asociado la vitamina D en ustedes, la vitamina D no estuvo asociado con progresión de la discapacidad, por ejemplo. No estuvo asociado. Y curiosamente, los niveles de ustedes de vitamina D son muy parecidos a la de las poblaciones, a la de la población sana. Entonces nosotros cuando hicimos este estudio, tomamos un grupo de pacientes con esclerosis múltiple, tomamos un grupo control y vimos que los niveles de vitamina D son muy similares. Y un hecho curioso es que tanto el grupo de pacientes con esclerosis múltiple como los individuos sanos tenemos niveles bajos de vitamina D. Así que todavía es un misterio y esto también a nosotros como médicos nos obliga a seguir buscando, a seguir investigando qué es lo que ocurre con la vitamina D en la línea ecuatorial. Recuerden que en ese sentido no somos parecidos a las poblaciones nórdicas, somos totalmente diferentes. En resumen, básicamente, como se lo había comentado también el doctor Barrera, una alimentación adecuada y balanceada va a dar el aporte de vitaminas que cada uno necesita. Lo malo que está sucediendo en el contexto de la pandemia que estamos en este momento es que están saliendo preparados de vitaminas, están sus complejo B, vitamina C, una serie de vitaminas que muchas veces ni siquiera el productor, digamos, lo dice, que no son adecuadas. Si bien es cierto, lo que no se necesita en el organismo se elimina, muchas veces no se logra eliminar en su totalidad y más bien causa toxicidad al organismo. Lo que es el efecto contrario a lo que uno buscaría, que las vitaminas le ayuden a subir las defensas. Entonces es preferible que solamente con una dieta balanceada en frutas, en verduras, nos van a propiciar una adecuada cantidad de vitaminas. Es preferible no utilizar ese tipo de preparados o de complementos vitamínicos que en la actualidad se está saliendo al mercado, porque más bien es un negocio antes que realmente esto sea un aporte para el organismo. Muchas gracias. Nos preguntan, los pacientes con para aquellos pacientes que tomamos lebrina, ¿estamos en cierto modo protegidos, igual que con el interferón? Sí, es un poco curioso lo que les voy a mencionar, porque por un lado, como bien lo explicó el doctor Barrera, al momento que yo manipulo el sistema inmunológico con medicamentos para esclerosis múltiple o neuromielitis óptica, no recuerden, azatioprina, micofenolato, rituximab, fingolimod, interferones, lo que yo puedo hacer, o una de las complicaciones más frecuentes en estos pacientes son las infecciones, especialmente las infecciones por bacterias. Y ciertos fármacos como el fingolimod, por ejemplo, puede hacer que las personas sean más susceptibles de adquirir una infección viral, por ejemplo, la varicela. De ahí que ustedes que estén tomando fingolimod, primero les pedimos que se vacunen, o primero medimos los anticuerpos de varicela en sangre antes de darle la primera dosis de fingolimod. Entonces, bajo ese concepto, en teoría, esto es teórico, todos los que tomen inmunosupresores, excepto interferón, porque interferón no baja las defensas, todos los pacientes deberían ser más susceptibles de adquirir la infección. Y de ahí que lo que dijo el doctor Barrera es cierto. Entonces, ¿qué debo de hacer para no adquirir esta infección? Nuevamente, distanciamiento social, lavado de manos, uso de la mascarilla, protector facial, ¿no es cierto? Pero
La pregunta es ahora, bueno, yo me he protegido, pero ¿qué tal que llego a adquirir? ¿Mi cuadro va a ser peor porque estoy con un inmunosupresor? Pues aquí viene lo paradójico. Nuevamente, lo que se ha visto en pacientes que han fallecido por COVID en los pulmones es que estos pulmones están totalmente llenos de inflamación. Mucha de la inflamación, las células responsables de la inflamación son los linfocitos T y macrófagos. Por lo tanto, los pacientes que toman medicamentos como por ejemplo fingolimod, que bajan los linfocitos T, en teoría van a estar protegidos de tener una infección más seria en relación a aquellos que no han tomado. Entonces, aún falta, sé que ahora está un ensayo clínico, un estudio investigando la utilidad de fingolimod en pacientes con COVID, no, pacientes sin esclerosis múltiple, pero que están con COVID, y hay que ver si este medicamento llega a ser útil en este grupo de pacientes. Y por otro lado, es curioso porque en Estados Unidos, en Cleveland, de 12,000 pacientes con esclerosis múltiple, tenían 8 infectados, solo 8. En una corte mundial de esclerosis múltiple, solo están registrados cerca de 900 pacientes con esclerosis múltiple y COVID. En el Ecuador, nosotros tenemos un paciente con neuromielitis óptica infectado de Quito. Tenemos 6 pacientes con esclerosis múltiple de Guayaquil y uno de Cuenca con esclerosis múltiple y con COVID. Entonces, parece ser que en el mundo los pacientes con esclerosis múltiple o se están cuidando más o paradójicamente en ellos están adquiriendo menos o es menos probable que adquieran la infección. Entonces, nuevamente, estos son datos que esperemos que puedan, esas son preguntas, perdón, que esperemos sean resueltas en un futuro, en pocos meses o semanas, para ver qué es lo que está ocurriendo. Porque en pacientes con artritis reumatoidea que también toman azatioprina, que toman micofenolato, que reciben rituximab, no se ha observado que ese grupo de pacientes tengan infecciones por COVID más severas. Entonces parece ser que al manipular el sistema inmune, bajar un poco las defensas, paradójicamente los estamos protegiendo. Muchas gracias, Doc. Un paciente nos pregunta que si la reducción de fuerza y estabilidad se puede considerar normal, ya que desde que comenzó esta emergencia está en la casa. Bueno, ese es un síntoma muy común en muchas personas que han tenido que pasar aisladas con este tipo de enfermedades. Es bastante común como uno se siente pues encerrado, no puede estar en contacto con nadie. A veces incluso nos ponemos mucho más ansiosos de lo normal, ¿verdad? Si es que tendemos a ser personas más nerviositas, más depresivas, la debilidad, el cansancio, la fatiga puede ser un síntoma muy importante que puede condicionar la condición física de un paciente con este tipo de enfermedades. Por eso siempre se ha solicitado, como en todas las personas, ¿no es cierto? O sea, que tratemos de hacer ejercicio, aunque sea dentro de nuestra casa, que no nos quedemos sentados mucho tiempo sin hacer nada, que más bien tratemos de hacer algún tipo de actividad, que incluso distraigamos nuestra mente en otras cosas para que no estemos tan ansiosos o depresivos o nerviosos por el encierro. Obviamente cada caso es diferente, cada caso hay que tomarlo como un caso aislado. O sea, todo organismo, yo siempre digo lo mismo, todo organismo responde diferente ante el mismo estímulo. Entonces, obviamente, si es que hay una debilidad muy marcada que ha dificultado mucho mi caminata, no me puedo incorporar fácilmente, tengo dificultad en subir o bajar gradas, mucho más allá de lo que estaba antes de la enfermedad, pues obviamente a lo mejor hay que chequear eso bien, que no vaya a ser una recaída o algún tipo de síntoma adverso de la enfermedad. Pero los síntomas de esta debilidad muscular, fatiga, cansancio,
han sido muy comunes en esta época de aislamiento. Sí, recuerden que cuando uno tiene un sedentarismo o por el confinamiento no hace actividad física, se va a perder masa muscular. Esto en cualquier persona, tengan o no tengan una esclerosis múltiple. Y mucho cuidado con el peso también, porque si nosotros vamos aumentando el peso y ya de hecho teníamos una pierna que era débil, entonces estamos aumentando mayor cantidad de peso a esa pierna y de ahí que ustedes pueden sentir que la arrastran mucho más. Entonces, hay que tener un equilibrio sobre todo en el peso. Y lo otro es la actividad física. Eso sobre todo hay que tener mucho cuidado. Todos hemos escuchado desde hace algunos días que ya no se deben usar los guantes, que no es recomendable, y ahora se escucha también que los trajes tampoco son lo más adecuado. ¿Cuál es la mejor recomendación para estar menos expuestos al contagio? Mil disculpas, no me funciona la cámara, pero contestando a la respuesta, lo principal, no salir. Y en el caso de que sea extremadamente necesario salir, solamente el lavado de las manos, si es que va a un lugar en el que puede acceder a un baño donde haya un lavabo, bien, si no llevar consigo siempre un frasquito de alcohol con spray, como les mencionaba, para el aseo de las manos. Sí, es cierto que ya no se utilizan ni los guantes ni el uniforme, porque más bien corre el riesgo de contaminación, ya que para utilizar este tipo de material es todo un proceso que uno se lo hace para el retiro, porque si uno está en contacto con personas que están contaminadas y cayó sobre su ropa o sobre este tipo de trajes y no se lo retira de manera adecuada, es mucho más grave o mucho más fácil, mejor dicho, de contagiarse por un mal retiro que por estar con una simple ropa. Aparte que ya están saliendo estudios que se ha visto que no es necesario más bien que la transmisión no está tanto en materiales de la tela. Entonces eso ya está disminuyendo esa preocupación de que me voy a contaminar porque alguien me estornudó en la ropa. Eso ya se está viendo que no es de tanta importancia. Como se les ha mencionado, siempre es el lavado de manos, la mascarilla y eso sí, para las mujeres de cabello recogido por cualquier eventualidad. ¿Algo que agregar, doctores? Si no, vamos, ¿perdón? Sí, yo creo que el uso de guantes nos daba una falsa sensación de protección. Ajá. Y claro, creo que es más fácil cuando uno está con la mano libre, se da cuenta de los objetos que topa y por lo tanto uno puede desinfectar. Con el guante, al tener esta falsa sensación de protección, el guante llevaba muchos microorganismos, y no solo virus, sino también bacterias. Y después había manipulación de la mascarilla con el guante contaminado, o a veces se tocaba la nariz o la boca, y más bien era más propenso a que desarrolle una infección. Los guantes en realidad no son aconsejables. Muchas gracias, no guantes, no trajes. Y hay una pregunta que nos dice, ¿cómo se va a manejar el tema de las infusiones con rituximab? Sí, es una muy buena pregunta. A ver, el rituximab nosotros lo administramos cada 6 meses, tanto para los pacientes con esclerosis múltiple como para neuromielitis óptica. Tenemos como una corte de 60 pacientes entre las dos patologías. Y lo que nosotros hacemos es administrar con un periodo de tiempo de cada 6 meses. ¿Por qué hacemos esto? Porque se ha observado de acuerdo a estudios que cuando yo coloco rituximab, destruyo un glóbulo blanco, que es el glóbulo blanco B, responsable de la patología, de las dos. Parece que este está involucrado en las dos enfermedades. Entonces, cuando ya llega el mes sexto, es cuando el organismo comienza a darse cuenta que hay menos cantidad de linfocitos B. Entonces dice, vamos a producir más cantidad de linfocitos B. Entonces, a partir del sexto mes comienza a producir linfocitos B en forma lenta.
Ahora, este es el motivo por el cual yo administro rituximab al mes sexto para mantener en cero los niveles de linfocito B en los pacientes y de esa manera yo evito que haya recaídas. Ahora, hay pacientes que puede ser que empiecen a crecer las defensas, estos linfocitos B, a los 8 meses, 9 meses, 12 meses. No sabemos quién, pero puede haber un grupo de pacientes. Ahora, no significa que porque no le administré justo a los 6 meses de rituximab ya se acabó el efecto del medicamento. Nuevamente les explico que las defensas comienzan a crecer en una forma lenta, en forma paulatina. Por lo tanto, la protección sí me da un periodo mayor de tiempo. Esto para adaptarlo a la realidad, es decir, si tengo yo un paciente lleno de pacientes infectados con COVID, si no tengo a los neurólogos porque están desplazados hacia las áreas de COVID, podríamos esperar unas pocas semanas hasta que mejore la situación y de ahí poder infundir. En estas pocas semanas no va a haber un incremento considerable de estos linfocitos B, va a aumentar un poco y tampoco va a haber recaídas. Esa es un poco la ventaja que me da a mí el ocrelizumab, el rituximab, porque son como, desde mi punto de vista, son muy parecidos, son como primos hermanos. Yo no veo una diferencia clara entre los dos. Más allá de lo que diga la industria que produjo el ocrelizumab, son muy parecidos, para mí son casi lo mismo. Entonces, en este caso, en esta situación de emergencia, podría darme el lujo de esperar unas pocas semanas más. Sin embargo, hemos administrado ya rituximab, al menos cuando estuvo mejor la situación a finales del mes de mayo, inicios de junio, que estaba mejor, algo mejor, pusimos medicamento a 15 pacientes entre esclerosis múltiple y MNO. Ahora lo que estamos haciendo es esperar que mejore esta semana. Sabemos que van a haber unas 2 o 3 semanas en las cuales hay un pico y un mayor número de casos y que mejor y luego llamar a los pacientes o que ellos muchas veces nos escriben y colocar nuevamente la infusión. ¿Qué es lo que hacen en España o en Estados Unidos o en Europa, ¿no es cierto? Países del primer mundo envían centros de infusión móviles. Entonces ese centro de infusión móvil va a la casa, todos están con equipos de protección y el paciente también utiliza su mascarilla, se infunde y luego se van. Ese es el primer mundo, ¿no es cierto? Ese es el mundo ideal, pero ese es el mundo que nosotros no tenemos acá. Así que tenemos que un poco adaptarnos a la situación. Sí, justamente ha existido la inquietud de varios pacientes en este tiempo que yo estoy chequeando a algunos de ustedes, justamente del tiempo de la infusión del medicamento. Y como ya les he dicho a varios de ustedes, podríamos esperar unas semanas más, no se necesita exactamente el tiempo perfecto de 6 meses, se pueden esperar hasta más. Hay estudios que hablan de hasta una recuperación de las células B de hasta en 72 semanas. Entonces es mucho más tiempo de lo pensado. Y como dice el doctor Correa, pues obviamente tanto rituximab como ocrelizumab funcionan muy, muy parecidos, son bastante similares y se puede diferir en algunas semanas la infusión de la siguiente dosis. Sí, una estrategia que podemos hacer, que a veces que he hecho con un paciente con ocrelizumab es pedirle que se mida la cantidad de litros B en la sangre, pero obviamente este es un estudio costoso, ¿no es cierto? Uno tiene que ir al laboratorio o llamar al laboratorio que vaya a la casa del paciente, le tome la muestra, le mida los linfocitos B en sangre y si es que están en cero no le pongo, pero si veo que ya están creciendo, trato de buscar alguna forma para colocarle la medicación. Pero evidentemente ustedes saben que estamos en un sistema de salud en el cual para el médico nosotros no podemos ni prescribir medicina de fuera, ni tampoco pedir que ustedes se costeen estudios de laboratorio fuera. Y en el HCAM los reactivos no existen. Entonces teníamos por el año 2018 teníamos reactivo para medir linfocitos B siempre, así que a nuestros pacientes con neuromielitis óptica les medíamos cada mes y solo cuando ya era necesario colocaban infusión. También pasaba con algunos pacientes de esclerosis múltiple, pero hoy no hay recursos y por lo tanto muchas veces no hay reactivos. Entonces no me permite a mí hacer un adecuado monitoreo de la enfermedad con el tratamiento. Entonces, eso.
Tenemos otra pregunta que dice así, si bien el uso de medicamentos monoclonales bajan las defensas, por tanto se expone más al contagio del COVID-19, pero habiendo pasado ya 3 meses sin medicación, que la que usa este paciente es el ocre, se empiezan a sentir avances de MS o sus síntomas. ¿Qué se puede hacer ante ello? Un poco la pregunta de ahora está ya muy relacionada a lo que les comenté antes, ¿no es cierto? Por un lado, recibo un medicamento que me baja las defensas y en teoría me hace más susceptible de tener la infección, ¿verdad? Pero por otro lado, si adquiero yo la infección, parece ser que estos inmunosupresores no permiten que uno desarrolle una enfermedad por COVID más agresiva o que haga una inflamación muy severa en el pulmón. Así que si yo soy el que recibo ocre o rituximab o alemtuzumab, pues mantengo todas estas medidas, evito contagiarme y si llegara a afectarme, pues tengo que estar un poco más tranquilo en vista de que los pacientes que reciben este tipo de inmunosupresores no se ha visto como peores desenlaces. Entonces, a veces es paradójico que uno piense, a ver, como estoy recibiendo un monoclonal, me baja las defensas, voy a tomar algo ahora que me aumente las defensas para el coronavirus. Claro, uno puede, aunque primero no hay medicamentos que aumenten las defensas, nuevamente recuerden que todo lo que dicen que aumentan las defensas tiene que tener detrás estudios de investigación y muchos de los medicamentos no los tienen. Entonces, primero no hay medicamento que aumente las defensas y si hubiera, es paradójico aumentar las defensas en ustedes porque eso significaría que el día de mañana voy a tener la emergencia del HCAM con pacientes de esclerosis múltiple con recaídas en nervio óptico y médula espinal. Así que, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? Si ustedes reciben inmunosupresores, azatioprina, micofenolato, rituximab, ocrelizumab, alemtuzumab, fingolimod, mantener las medidas que les hemos manifestado desde un inicio y eso va a ser lo suficiente. Ok, muchas gracias. Una paciente nos pregunta, ¿qué le puede estar pasando a mi organismo? Ya llevo tomando fingolimod, Gilenya, por 6 años. En el primer mes presenté fiebre, dolor de cabeza, o sea, en marzo, durante 3 días. Luego en mayo, durante 10 días. Y ahora en julio, desde el viernes, otra vez fiebre y dolor de cabeza. En mayo me hice todos los exámenes de COVID y dengue y salieron negativos, pero apareció una infección en las vías urinarias, seguí correctamente el tratamiento. Es decir, que cada 2 meses se le está presentando la fiebre. Sí, definitivamente, si uno recibe un inmunosupresor cualquiera que este sea y desarrolla fiebre, pues lo primero que hay que pensar es que es una infección. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso indica que el tratamiento que ha recibido está teniendo efecto, está bajando en las defensas, por eso es que las bacterias están proliferando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en las mujeres? Las mujeres, al tener una uretra cortita, esto hace que tengan más probabilidad de desarrollar infecciones de vías urinarias. Si yo trato la infección, se cura y luego vuelvo a tratar y se cura, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues no sé si aquí está la caja como ya no le veo, pero existen medicamentos que se pueden dar en forma profiláctica y por largo tiempo, por varios meses. Entonces, una opción ideal sería en aquel paciente que tiene muchas infecciones de vías urinarias, tomar un tratamiento profiláctico como nitrofurantoína, trimetoprim, sulfamethoxazol, por largo tiempo, 3 meses, 6 meses. Con eso se reduce el riesgo de tener infecciones recurrentes. Hay una pregunta bien importante y es ¿qué cuidados deben tener los familiares de los pacientes de enfermedades desmielinizantes, además del tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento? ¿O con esos es suficiente, con esos cuidados que todos debemos tener es suficiente o hay algo más? No, en realidad no le recomendaría algo adicional, excepto todas las medidas que nosotros hemos mencionado. Gracias.
Dice un paciente, yo además de la EM tengo daño renal. ¿Cómo debo cuidarme en ese caso? Bueno, lo que se ha visto que pacientes que pueden tener comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial, antecedentes de neoplasias o falla renal pueden tener como un cuadro más agresivo de cuando adquieren una infección por coronavirus. ¿Cómo puede evitar esto? Nuevamente las medidas. Miren, yo les voy a hacer la siguiente analogía que una vez conversé con mi familia. A ver, esto es una guerra, ¿no es cierto? Esto es una guerra en el cual nosotros tenemos acá el virus y nosotros somos los humanos. Esto es una guerra. Esta es una guerra y este es el enemigo invisible. Este enemigo invisible nos puede matar si es que el día de mañana adquirimos la infección, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo ganar esta guerra? Entonces, lo que nos ha permitido conocer todo este tipo de estudios que se han publicado a nivel mundial es que la guerra yo voy a utilizar un escudo y yo voy a utilizar un arma. ¿Cuál va a ser mi escudo? Mascarilla o el protector facial. ¿Y cuál va a ser mi arma? El lavado de manos, el uso de alcohol, como lo ha explicado la doctora Carolina. Entonces, ese es lo que con eso yo voy a entrar a esta guerra. Entonces, todos ustedes, todos nosotros estamos en una guerra, todos. El virus está afuera de nuestras casas, el virus está ahí. El virus va a querer el día de mañana colonizarnos y el virus va a querer sobrevivir en nuestro organismo. Entonces, hay que tratar de destruirle antes de que ingrese al organismo y esto es con las medidas. Toda la gente que ustedes han visto que se infectan, no se infectan porque no han tenido las medidas. Eso no es real. Cuando uno está con los pacientes y les comienza a interrogar y les dice, bueno, cuéntenme qué pasó, es porque rompen estas reglas, es porque rompen el distanciamiento social. Entonces, claro, sí, es como una paciente me dice, bueno, es que, mire, yo no salía de la casa porque tengo mi enfermedad y recibo el inmunosupresor, y juro que no salí de la casa. Pero lo que sí recuerdo es que hace 2 semanas vinieron unos familiares de Guayaquil a visitarme. ¿Tuvieron síntomas de ellos? No, ellos no tuvieron síntomas, pero ojo, ese es el problema con el virus, que el virus puede producir portadores asintomáticos. Entonces, el que ustedes abran la puerta y dejen entrar un portador asintomático, ahí viene el problema. Entonces, cuando entran los portadores asintomáticos, nos infectan a todos. Entonces, por eso es que hay que tener, estas son nuestras armas, este distanciamiento social es real, aún con la familia, por más que muchas veces se molesten. Ustedes díganle a los familiares, es que mira, es que yo puedo ser un portador asintomático, tú puedes ser un portador asintomático, porque a veces dicen, pero es que yo estoy bien. Dice, sí, tú estás bien, pero hay portadores asintomáticos. Hay estudios hechos en Italia que han demostrado que el 40% de los infectados fueron portadores asintomáticos. Por eso es que la gente dice, pero qué raro, pero yo, los únicos que me veían eran mis familiares y ellos nunca tuvieron ningún síntoma. Luego yo, mire, ya desarrollé síntomas. Ah, ojo, es que han roto el aislamiento o el distanciamiento cuando abrieron la puerta y dejaron entrar a un amigo, a un familiar o hicieron una reunión. Entonces, es un poco, espero que con esto podamos aclarar muchas de las preguntas que son muy parecidas. De cómo evito yo la infección. Sí. Lo que acaba de decir el doctor Correa es importantísimo y tenemos que estar súper conscientes de lo que esto significa. Doctor Barrera. Esto es súper importante porque fíjense ustedes que uno de los picos mayores fue luego del Día de la Madre, por ejemplo. Todas las personas o muchísimas personas salieron a visitar a sus madres, a sus mamás, a sus familiares. Y después de 1 o 2 semanas estuvimos con un pico muy alto, al igual que cuando pasamos al semáforo amarillo. La gente empezó a salir, entonces está más que comprobado que el distanciamiento social, la unión de personas, la reunión de gente es cuando más puede haber la infección por los asintomáticos. Ese es un dato clave.
Muchas gracias, doctor. Y vamos para ir cerrando con una pregunta. Nos dicen que qué se puede hacer para que la CHECAM tenga los medicamentos que dan una cobertura más global y que ya están aprobados por la FDA para la esclerosis múltiple. Dice, en la actualidad existen 13 medicamentos aprobados para un tratamiento más global. Me gustaría saber en particular sobre el ocre. Bueno, hay varios escenarios que tenemos que tener todos en consideración, ¿no es cierto? En realidad, ya son 18 medicamentos en el mundo para tratar esclerosis múltiple. El primer punto que quiero que todos tengan claro es que no vamos a necesitar de los 18 medicamentos. Eso hay que quitarnos un poco de la cabeza. ¿Por qué motivo? Porque obviamente el día de mañana va a salir uno más y uno más y uno más. Eso no significa que debemos de tener todos aquí. De hecho, hace poco tiempo estuve en Cleveland, en Estados Unidos, y ellos manejan 4 medicamentos de los 18. Entonces, ellos tampoco no necesitan no necesitamos todos los tratamientos, tenerlos para tratar esclerosis múltiple. Sí es necesario tener al menos unos 6 medicamentos de toda esta amplia gama. Pero el punto es que el Ministerio de Salud Pública tiene en su cuadro básico un medicamento, que es el interferón. Y adicionalmente, lo que tenemos en los hospitales es fingolimod aprobado por el Ministerio de Salud Pública para que podamos prescribirlo libremente a pacientes con esclerosis múltiple. Pero la etiqueta del fingolimod es esclerosis múltiple remitente recurrente altamente activo. Con eso, el Ministerio de Salud Pública solo nos dieron a los neurólogos que hacemos esclerosis múltiple 2 alternativas de tratamiento, solo 2 de todo eso que existe. Es muy difícil poder nosotros llegar a las autoridades, especialmente al Ministerio de Salud Pública, y decirle, bueno, yo quiero que tú me des todos los medicamentos que hay, porque te van a decir, bueno, tú tienes interferón y tienes fingolimod, utiliza lo que te he dado. Ellos no entienden que detrás de la esclerosis múltiple es una enfermedad de las 1000 caras y por lo tanto necesitamos más tratamientos para pacientes, por ejemplo, con cuadros más agresivos. Pero ese es el problema que nosotros como neurólogos no hemos logrado concientizar a la gente del Ministerio de Salud Pública que nos puedan aprobar los tratamientos para esclerosis múltiple. En el Achicam, por ejemplo, tenemos aprobado uno más, que es teriflunomida, para formas más leves de esclerosis múltiple. Y lo que nosotros hemos hecho con rituximab es que rituximab no ha necesitado una aprobación del Ministerio de Salud Pública porque rituximab está en el cuadro nacional de medicamentos. Por lo tanto, al estar en el cuadro nacional de medicamentos, pero no aprobado para esclerosis múltiple, pero el hecho de que esté en el cuadro básico, nosotros podemos utilizar para pacientes con esclerosis múltiple. Por eso es que utilizamos también rituximab. En realidad, a mí me gustaría utilizar, miren, nuevamente les explico, rituximab, ocrelizumab son muy similares, ¿sí? A mí me gustaría tener otro tipo de tratamiento para esclerosis múltiple, uno adicional, y con eso creo que podríamos manejar bastante bien la patología. De todos los estudios que nosotros hemos hecho, cuando hemos hecho el análisis de los 140 pacientes con esclerosis múltiple que hay en el HCAM y le hemos visto en forma retrospectiva, solo hemos visto un grupo pequeño de pacientes que es del 4%, que en realidad este grupo pequeñito ha requerido tratamientos más agresivos y en realidad un poco de cerca de casi el 80% ha ido más allá de interferones, 70%. A pesar de que en otras partes del mundo ya no utilizan interferones, pero estamos en el Ecuador. No podemos cambiar legislación, no podemos cambiar leyes, no podemos decir en el Ministerio de Salud Pública, sáquenme el interferón, póngame en ocrelizumab. No se puede. Y es mucho más complicado, por ejemplo, para mí, empezar de nuevo con ocrelizumab. Entonces, por ejemplo, si yo no, a mí me gustaría, por ejemplo, utilizar ocrelizumab de entrada en un paciente que tiene diagnosticado, pero el Ministerio de Salud Pública me va a decir, a ver, tú tienes fingolimod para esclerosis múltiple remitente recurrente altamente activa, utilízalo. O me va a decir, no, pero es que tú tienes interferones que están en el cuadro básico, utilízalo.
Entonces, este es el problema que nosotros no logramos encontrar una solución, cómo poder pedir más medicamentos. ¿Qué hemos hecho? Sí nos han autorizado natalizumab en el hospital, nos han autorizado alemtuzumab en el hospital para un paciente y nos ha autorizado en el HCAN para 11 pacientes ocrelizumab. Pero cuando llega eso al Ministerio de Salud Pública es el problema real, porque el Ministerio de Salud Pública es el que no nos permite dar avance en los anexos 1. Pero ¿en quién estamos usando este tipo de medicamentos, digamos, como de última generación? En aquellos pacientes que han pasado interferón, en aquellos pacientes que han pasado fingolimod. De esa manera yo le digo al Ministerio de Salud Pública, oye, pero yo ya usé lo que tú me has dicho, interferón. Oye, pero yo ya usé fingolimod. Y a pesar de usar los dos medicamentos, mira, la enfermedad no la puedo controlar. Necesito algo mejor. Cómprame esto. Entonces, para el hospital dice, sí, nos aprobaron. Está aquí el doctor Barrera, hemos presentado, nos han aprobado y ha ido al ministerio. Pero esos trámites engorrosos que duran 6 meses, un año, no nos ha permitido a nosotros poder incorporar estos medicamentos al arsenal. Sí es muy difícil, como les comento, complicado, por ejemplo, alguien de entrada decir, bueno, alemtuzumab o estoy recibiendo ocrelizumab, porque es más seguro que el ministerio me lo va a negar. No sé si tenga alguna recomendación adicional con el doctor Barrera, que hemos pasado incluso ahí con el gerente hablando de problemas muy parecidos. Por ejemplo, alguien que utilizaba el medicamento, hay un medicamento en el cuadro nacional que es interferón, y el paciente, bueno, fue a una consulta privada y le prescribieron alemtuzumab, y claro, es afiliada y vino y dijo, bueno, yo recibo alemtuzumab, necesito recibir la otra dosis de alemtuzumab. Entonces, claro, la primera pregunta es que el Ministerio de Salud Pública a mí me va a decir, bueno, ¿por qué no usaste fingolimod? Recuerda que fingolimod está como esclerosis múltiple, remitente, recurrente, altamente activa. Entonces, esos son los problemas que uno encuentra cuando trabaja en el sistema de salud pública. Lo que sí puedo hacer, lo hemos hecho con el doctor Barrera, es, bueno, si un medicamento que es potente y que no nos niegan el Ritux, entonces le damos rituximab y con eso ha ido bastante bien a los pacientes. No sé si quiere agregar algo más del doctor Barrera. Doctor, está con el micrófono cerrado. Doctor Barrera. Ya. Sí, perdón. No, solo decía que está muy bien explicado el tema. El trámite del ministerio es demasiado engorroso y ahí es donde se frenan todas las cosas en realidad. Hemos tenido problemas, por ejemplo, para teriflunomida se demoraron 2 años en aprobar. 2 años. Entonces, es un poco problemático porque también, y sin querer justificarnos, ni justificarnos como hospital ni como médicos, estamos un poco atados de manos en ese sentido. Bueno, y para ya ir cerrando porque es 8:25, entonces digo para ir cerrando, aunque la propuesta mía sería pedirle a los doctores que las preguntas que nos queden faltando las podamos contestar posteriormente por el chat. Nosotros se las pasamos para poderle dar respuesta a las personas que todavía faltan porque no nos da abasto el tiempo. Pero hay una pregunta que he visto que se repite y es la presión de estar encerrados, el estrés, la ansiedad, todo esto, ¿cómo incide en los pacientes de esclerosis múltiple? ¿Y qué tan factible es que un paciente que haya tenido COVID tenga una evolución positiva? Esas dos preguntas para ir cerrando. Bueno, puedo responder un poco, adelantarme a la segunda pregunta por experiencias que tenemos en el Ecuador. A ver, en Cuenca hay un paciente con esclerosis múltiple con COVID que toma fingolimod y la doctora Ana María Toral, sabiamente, en vista de que la infección fue leve, le siguió administrando fingolimod, no le interrumpió. Me parece perfecto y el paciente ya está muy bien. Yo tuve una paciente con NMO que recibió con neuromielitis óptica, que estaba en tratamiento con rituximab, se infectó, tuvo un cuadro muy agresivo, fue a una unidad de terapia intensiva, pero salió bien, afortunadamente. Y en Guayaquil, de los 6 pacientes que se han infectado, uno es con rituximab, está bien. 5 pacientes están con interferón y fueron cuadros leves.
Esa es la experiencia local que tenemos por ahora y parece ser que estos datos a nosotros como que nos alentan, son alentadores en el sentido de que parece ser que los fármacos que prescribimos de alguna manera u otra evitan que sea produzca una inflamación tan seria, ¿no? Pero nuevamente les repito, necesitamos más. Y no sé si nos podrían ayudar, Carita, en la primera pregunta. Es sobre toda la presión emocional que existe como efecto de la cuarentena, de estar encerrados. Entonces preguntan varias personas que si es posible que ese estrés traiga una recaída y cómo puede evolucionar un paciente después de ello. Sí, en realidad, miren, en la parte lo que nos han demostrado los estudios hechos en otras partes del mundo, el paciente que está en confinamiento es que ha aumentado el número de casos de ansiedad, de depresión, e incluso de divorcios. Hay un estudio chino que decía que aumentó el 40% el número de divorcios, ¿no es cierto? El estar encerrado puede traer una serie de problemas. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Bueno, ustedes si comienzan a notar que está bien inconvenientes en el hogar por el confinamiento, siempre es necesario buscar ayuda. Si son problemas de que uno está con más ansiedad, con depresión, pues hay que buscar ayuda a psicólogos. Afortunadamente ahora tenemos este dispositivo que es la telemedicina, entonces con un psicólogo uno puede contactar, uno puede conversar y el psicólogo puede dar estrategias de qué es lo que uno puede hacer a pesar del confinamiento. Y fíjense que esto no solo ocurre con adultos, ocurre con niños. Es decir, el impacto de encerrarnos es en todo el núcleo familiar y es en todo grupo de edad. Entonces, evidentemente, uno quiere ser libre, ¿no es cierto?, poder salir y disfrutar. El estar encerrado, pues a uno le puede traer una serie de reacciones en la parte de salud física, en la parte. Ahora, sí se ha observado en esclerosis múltiple que los estados de depresión están asociados a recaídas, pero afortunadamente del monitoreo que hemos hecho desde marzo hasta junio en los pacientes, en ustedes principalmente, tanto con M como NMO, no hemos observado un aumento de las recaídas, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un contacto con ustedes, porque evidentemente estamos a la alerta de los síntomas nuevos que ustedes van contando, porque eso a nosotros nos permite hacer registros y de ahí podemos partir para poder realizar estudios. Pero no ha habido hasta ahora, como les comento, un incremento de recaídas. He tenido una recaída de marzo a junio de una paciente con neuromielitis óptica. Y el resto de lo que me han contado los pacientes han sido como pseudo recaídas. Ha habido uno asociado con fiebre. Evidentemente, si ustedes tienen fiebre y los síntomas empeoran, esto es una pseudo recaída. Algo que es muy importante en el tema del aislamiento y en enfermedades como la esclerosis o la neuromielitis es lo que se llama el deterioro cognitivo o las fallas de memoria, por ejemplo. El aislamiento, como nos va a desesperar más, y si es que ya tenemos algún dato inicial de que nos empezamos a olvidar cosas, es muy importante el hacer actividad cerebral, por ejemplo, los dibujos, los rompecabezas, los crucigramas, o sea, no quedarnos sentados sin hacer nada. Yo les he de decir a los pacientitos, no se queden viendo televisión horas enteras, o sea, eso es lo peor. En realidad, la actividad física y la actividad cerebral, la lectura, los resúmenes, los rompecabezas, los crucigramas, las sopas de letras, las pinturas, los dibujos, todo tipo de actividad cerebral es demasiado importante hasta para disminuir la intensidad de los síntomas de ansiedad y depresión también. O sea, eso me parece muy importante. Gracias. Y bueno, hemos hablado bastante sobre la esclerosis múltiple.
Y una paciente nos pregunta qué pasa respecto de los medicamentos para neuromielitis óptica. ¿Hay algunos avances? Sí, es una muy buena pregunta. No sé si Carolina creo que quería decir algo, ¿no? Bien, es una muy buena pregunta. Todos los tratamientos que nosotros hemos administrado como acetoprina, micofenolato, mofetil o rituximab ha sido basado en estudios no de alta calidad. ¿Por qué motivo? Porque la neuromielitis óptica es una enfermedad rara en el mundo. Fíjense que hay como más de 2,5 millones de pacientes con esclerosis múltiple en el mundo y más de 1 millón en Estados Unidos. Entonces, claro, cuando tú quieres probar un medicamento, ahí tienes el grupo de pacientes para poder probar los medicamentos, y de ahí que ustedes van a ver que existe 18 medicamentos aprobados por la FDA para esclerosis múltiple, y van a haber muchos más, vienen más. Pero para neuromielitis óptica no tenemos. Primero, porque no hay la gran cantidad de pacientes para poder hacer este tipo de estudios. A pesar de ello, hay 3 medicamentos que ya para neuromielitis óptica, los cuales han probado ser beneficiosos. ¿En qué sentido? En evitar que los pacientes tengan recaídas de neuromielitis óptica. Y uno de ellos va a venir el siguiente año, en el 2021. Yo pienso que yo tengo pacientes con rituximab. El 70% de ellos les ha ido bien, 0 recaídas desde que empezaron a recibir la medicación, pero hay un pequeño porcentaje que no les ha ido muy bien. Y este tipo de medicamentos nuevos, yo creo que se ajustarían bien para este grupo pequeño de pacientes. Bueno, entonces, por ahora creo que ha sido bastante amplia la información. Esperamos como APMEDE haber cumplido con sus expectativas, y de todas formas quedaron unas cuantas preguntas que les vamos a pasar a los doctores, y ellos, como ya los escucharon, con mucho gusto nos van a ayudar contestando. Ha sido para nosotros un placer contar con 78 personas en este primer encuentro. Y sabemos de la presencia de Marta Sosa, que es la presidenta de Latinoamérica para enfermedades, para esclerosis múltiple. Entonces, pues esto nos motiva, yo sé que a los doctores también, a seguir haciendo este tipo de encuentros, porque enriquecen el saber y hacen que los pacientes se cuiden con mayor certeza y que puedan preguntar todas las dudas que tienen. Los invito a que abramos las cámaras para vernos todos y poder hacer una despedida general. Muchísimas gracias, doctor Correa, doctor Barrera, y a la doctora Jacome. Mil gracias, esperamos seguir contando con ustedes como siempre. Y a cada uno de los participantes, muchísimas gracias por estar aquí. Cuenten con nosotros, como les dijo Maricruz, estamos para servirles. Más que cualquier otra cosa, lo que queremos es apoyarlos durante este tiempo. Hubo una pregunta por allí que decía que si había posibilidad de hacer gimnasia cerebral. De hecho, sí, pronto van a empezar a recibir noticias, y si ustedes visitan nuestras redes sociales se van a encontrar con tips, recetas, tips de nutrición, recetas que les ayudan también para las enfermedades desmielinizantes, y también con algunos ejercicios para que, como decían los doctores hace un ratito, podamos no solamente estar pegados del televisor, y no solamente ustedes como pacientes, sino todos los que los rodeamos, poder ejercitarnos y de verdad mover el cerebro a cosas que nos permitan seguir viviendo en un estado como el que estamos, que es de confinamiento, para cuidarnos y para guardarnos del COVID-19. Que tengan una linda noche. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos seguirles sirviendo. Chao. Hasta luego, que les vaya Todos bien. gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Gracias. Gracias, doctores, por todo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctores. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctores. Hasta luego. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Yo me quedo hasta el último. Quedémonos hasta el último. Yo no puedo ni salir. Tranquila, ahora cerramos la sesión y ya. No, Ahí nos acompañas hasta el fin. eso sí. Ya se No, dañó. ya no quedamos sino 30 de los 78, así que ya pronto Es vamos increíble, a... es como fue como tener un auditorio y una plenaria de Sí. esclerosis múltiple. Bueno, para la primera vez nos fue bien. Muchas gracias a todos. Las recomendaciones del doctor Correa les pasamos por chats, Marta Lucía. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Sí, porque ya estaba muy, yo creo que ya es Sí. importante, ya 1 hora y media. Y Sí, teníamos sí. un montón de preguntas. Sí, y todavía quedan preguntas, entonces vamos a pasarles las respuestas por el chat que armemos junto Ajá. con las conclusiones y recomendaciones que los doctores nos dejan de regalo. Se va a hacer un Zoom también con la doctora Chalaco, Ok. Neuropsicóloga. psicóloga, Sí. para trabajar con los pacientes, otra vez recordarles la importancia pues de hacer todos estos tipos de terapias, también físicas, las otras terapias Con el también. fisiatra. Nacional, esperemos que lograr que todo el grupo de pacientes sigamos